Ahora que Celia nos ha explicado dónde estamos en el momento de la inteligencia artificial, vamos a dar paso a cómo estamos aquí, es decir, cómo se sostiene toda esta tecnología y qué la hace posible. Me estoy refiriendo a esas tecnologías subyacentes que son clave para todos los proyectos de inteligencia artificial, como son los datos, la seguridad y la infraestructura. Para ello voy a dar paso a Víctor Atsuar, que nos va a explicar esto. No te lo acerques mucho. Que no te acerques mucho. Vale, gracias. Nada. ¿El pasador? ¿Lo tienes ahí? Vale. Ay, aquí tienes. Buenas. Nada, un apunte de la presentación. Comentaros que el tema de multiagente, según Gartner, un estudio reciente, va a ser una de las tecnologías clave para el 2025. Es decir, las grandes ya compañías están invirtiendo muchísimo dinero en el desarrollo de este tipo de tecnologías. O sea, es decir, la resolución de este tipo de... la utilización de este tipo de esquemas para la resolución de problemas concretos, utilizando inteligencia artificial, es tendencia top, según Gartner, para el 2025. Así que, bueno, que lo sepáis. Bueno, vamos a ponernos. Bueno, comentaros... al principio tengo malas noticias. Lo siento. Hay malas. La gran mayoría de las compañías no van a poder aplicar inteligencia artificial. Esa es la realidad que hay. Es verdad que todo el mundo habla de inteligencia artificial y ahora mismo una conferencia sin que aparezca la palabra inteligencia artificial no viene nadie. Pues hemos puesto inteligencia artificial. No, en serio, estamos hablando de inteligencia artificial, ¿vale? Pero esa es la realidad. Hay mucho hype y la realidad está muy baja. Estamos todos los días trabajando y hablando con empresas y la verdad es que las empresas no están preparadas para aplicar inteligencia artificial. Os lo digo así en serio, la gran mayoría no están preparadas. ¿Y por qué soy tan duro? Bueno, pues es que hay muchos estudios que ya lo dicen, ¿no? Y principalmente las principales causas de las cuales no, por ejemplo, fue un estudio de un estudio de investigación de este agosto, comentaban que hay muchos problemas, la gran mayoría de los proyectos de inteligencia artificial están fracasando y los motivos por los que están fracasando son precisamente hay varios. Uno es el hype que se ha creado. Mucha gente intenta aplicar inteligencia artificial a cosas que pues a lo mejor no tienen sentido. Que a lo mejor dices, o incluso se intenta aplicar inteligencia artificial a soluciones que son totalmente reales con la tecnología que tenemos ahora. Es decir, a ver, con el presupuesto que hay actualmente. Eso es lo que hay, pero también comentaban que uno de los grandes problemas en este informe hablan de la insuficiencia de datos. Y esto es una realidad, pero pasmosa. Lo vemos, yo estoy todos los días con las empresas y rara vez conozco una empresa que tenga sus datos estructurados. O sea, es muy extraño eso. Estuve en un congreso hace poco en el Tech Show ahí en Madrid y Mapfre decía que en el 2021, estamos en el 2024, se pusieron las pilas con un proyecto de gobernanza del dato, porque veían que la inteligencia artificial no llegaban, porque tenían un montón de problemas. Es decir, y estamos hablando de Mapfre, que se supone que es una empresa de seguros top a nivel España y demás. Es decir, las grandes se están poniendo las pilas, pero las medianas es que ni lo ven. Y esto es un gran problema. Y otro problema que tienen es una infraestructura inadecuada. Es decir, hasta ahora, y bueno, cada vez se está empezando a ver un poquito más, va cambiando esa forma de pensar, pero vamos a hablarlo, los departamentos de tecnología son centros de costes. Para la pyme, para la empresa mediana, en España, los departamentos de tecnología son vistos como centros de costes, no centros de valor. E invertir en centros de costes hasta que no tenga un retorno de inversión de una forma muy directa
no van a hacer nada. Y ese es el problema, tienen que justificar todo eso. Y a veces es complicado para los directores de tecnología. Entonces, si os dais cuenta, nos encontramos con dos grandes problemas para las medianas empresas. Las grandes, ya os digo, que están poniéndose las pilas, pero a saco. Pero las pequeñas, medianas pequeñas, están totalmente aisladas. Bueno, soy Víctor Azuar, soy fundador de Cloud Levante y cofundador de Minte, que es la herramienta que vamos a presentar hoy. También soy profesor aquí en el Departamento de Tecnología y Computación de la Universidad de Alicante. Y lo que voy a intentar es explicaros cómo resolver este problema que tenemos, ¿no?, actualmente, cómo podemos resolverlo y qué es lo que podemos hacer. Actualmente el estado general de los datos en las empresas es el siguiente. Tenemos datos que no existen, inconsistencias, es decir, no hay una entrada de datos controlada, no hay un rol o una persona que se dedique a la calidad del dato, no hay un responsable de datos y es inexistente un sistema o un proyecto o una gobernanza del dato en la empresa. ¿Esto qué es lo que conlleva? Conlleva grandes problemas. ¿Por qué? Porque no hay veracidad. No hay veracidad en aquello que estamos obteniendo. Es complejo. Esto ocurría hasta en las grandes. De hecho, esto ocurre en las grandes. Los famosos silos. Muchos silos de datos que están en un departamento y lo utilizan ese departamento y lo consumen ese departamento. Y nada más, y poco más. O incluso, peor todavía, hay una persona que es la que se dedica a todo. Y todo el mundo va a preguntarle lo mismo. Y es el cuello de botella de todo esto, de dónde conseguir el dato, que sabe dónde está y dónde está. Luego, esa persona se va de la empresa y se vuelven locos. O sea, estos son casos reales. Entonces, el problema es que tenemos un gran problema sobre la veracidad del dato, sobre el control, sobre la calidad del dato. Y ojo, estamos hablando de inteligencia artificial, porque no sé si recordáis que estamos hablando de inteligencia artificial. Sin datos, inteligencia artificial no vale para nada. Y como profesor estoy hasta las narices de intentar buscar datos reales y veraces para proyectos, porque no los hay. No los hay. Es decir, para hacer estudios incluso es complicado obtener datos. Entonces, para trabajos de fin de grado, másteres, doctorados, es complicado encontrar un dato. Y en las empresas ocurre exactamente igual. Entonces, esto es ahora mismo el panorama que tenemos. Y esta es la realidad. Entonces, así no aplicamos inteligencia artificial. Es imposible. Nos toca, bueno, ahora hay un montón de empresas que se están forrando con la generación de datos. O sea, es decir, empresas de datos artificiales. A partir de un dataset pequeñito, generamos a través de un modelo datos que son parecidos. Y esto es un caso bastante común. De hecho, hay un montón de empresas que se dedican a eso. Y venden datos artificiales porque no hay datos. Sin embargo, sí que hay datos. Todos los días, cada uno de nosotros genera datos a nivel personal. Las empresas generamos datos todos los días, pero masivamente. Pero el problema es que no hay una gestión del dato. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Hay 3 puntos fundamentales que hay que gestionar. Por supuesto, hay que gestionar y inmediatamente en las empresas añadir un programa de gobierno del dato. Tenemos que saber dónde está el dato, quién es el responsable del mismo, quién se va a encargar de la calidad del mismo, quién va a verificar que eso está bien. ¿Cómo se va a compartir ese dato? ¿Quién va a acceder a ese dato? Eso no puede ser, eso no son decisiones que se toman en un momento lanzando una consulta en una base de datos. Son decisiones que tienen que tomarse desde arriba hasta abajo. Es decir, este departamento tiene que acceder a esto, a esto y a esto, y este tiene que acceder a esto, a esto y a esto y a esto. Y van a acceder así, así, así y así. Y esta persona se va a encargar de lo que ponga aquí es real y está bien. Y esa es la única manera. No hay otra forma. Es que no hay otra manera. Y el que diga que hay herramienta maravillosa que lo arregle todo, os lo digo en serio, no voy a vender la moto. No podemos vender eso porque no existe. ¿Vale? Porque no existe.
es un tema de filosofía, de gestión de datos y de concienciación. Es un tema de concienciación. Otro de los problemas que nos estamos encontrando sobre proyectos de análisis de datos e inteligencia artificial es la correcta infraestructura que hay que implementar. Yo estaba hablando con empresas y dicen, no, es que nos estamos gastando una pasta en infraestructura de cloud. Y yo digo, ¿pero cuánto estáis costando? Unos 35.000 euros al mes. Digo, ostras, ¿qué está pasando? ¿Pero qué tenéis? Digo, ¿que soy la NASA o qué? Y a lo mejor tienen un servidor que es enorme, otro servidor que es enorme y le están costando y tiene ahí un montón de operaciones que están lanzando. Digo, pero es que, ¿por qué estáis utilizando esto? O sea, los costes no están adecuados al uso, es decir, no hay un retorno, no se ve ese retorno. Y claro, y están preocupados porque dicen, es que la inteligencia artificial es cara, el mantenimiento es caro y demás. A ver, vamos a ver, ser sinceros, lo que ha ocurrido es que todo el mundo ha empezado como ha podido, porque esto nos está pillando a todos de forma muy brutal. Intentamos llegar y la única forma de llegar es haciendo tareas que a veces no pensamos las consecuencias y cuando nos damos cuenta estamos en un fregado que es difícil salir. Y esta es la realidad a nivel de infraestructuras y a nivel de costes. Luego, por otro lado, es el tema de la prioridad. Ahora hablaremos del tema de seguridad el tema de seguridad, porque también es un tema en un congreso que fui hace poco, empezaron a levantar la mano. ¿Quién utiliza OpenAI con datos de empresa? Y todo el mundo, bueno, ¿quién utiliza OpenAI? Y todo el mundo, un montón de manos. ¿Quién utiliza OpenAI utilizando datos de empresa? Y todo el mundo, un poquito así. El otro no sabía si levantar la mano, se sentía mal si la levantaba porque no sabía si iba a meter la pata. La realidad es que luego, cuando ibas hablando, ahí sí, entre pasillos y tal, te dabas cuenta de que casi todo el mundo estaba utilizando el OpenAI con datos de empresa, la gran mayoría. Y claro, después de una charla que hubo, que era un abogado que decía, no utilizar OpenAI, ya todo el mundo todos callados, ya nadie abría la boca. Es decir, estamos cediendo datos también, esto es un tema importante, ¿vale? Bueno, una de las soluciones que nosotros estamos planteando es la siguiente. Nosotros somos conscientes del problema que hay y la forma de utilizarlo, nosotros utilizamos estructuras de lagos de datos. Aquellos que no lo conozcáis, los lagos de datos simplemente es una estructura en el cual lo que vamos a hacer es, digamos, integrar diferentes orígenes de datos y esas ingestiones, bajo unas transformaciones correspondientes y que se adapten a esas decisiones de los datos van a ser explotados de una forma, lo que hacemos es añadirlos en una estructura de lago de datos. Para las estructuras de lagos de datos podemos utilizar diferentes proveedores cloud, no hay ningún problema. Podemos utilizar Azure, podemos utilizar AWS, Google Cloud con BigQuery, o podemos utilizar herramientas propias, de las cuales, que ahora os quiero enseñar, que es nuestro propio lago de datos que hemos desarrollado precisamente para ayudar a estas empresas. ¿Y el por qué hemos desarrollado? Bueno, uno de los temas que hemos identificado, no sé si alguien conoce el concepto de vendor lock. ¿Conocéis el concepto de vendor lock en el cloud? Vale. El vendor lock, nos hemos dado cuenta que la utilización de proveedores cloud grandes, tipo Azure o Amazon o Google, vale, te da una serie de ventajas muy competitivas muy importantes. Pero el problema que tenemos es que si lo queremos llevar a otro sitio o queremos movernos, los costes que puede tener de mover todo eso pueden ser muy grandes. Eso es el vendor lock. El vendor lock también está totalmente enganchado o estructurado para que los conceptos o las estructuras multicloud no puedan trabajar. Es decir, si yo quiero trabajar en diferentes lagos de datos, con lagos de datos repartidos entre diferentes proveedores, pues el tema del vendor lock me va a dar problemas. Estructuras más complejas de datos, que se llaman los data mesh y demás, que eso es como lagos de datos, mini lagos de datos, luego un lago de datos central, pues es más complejo, ¿no?, de implementar. Entonces, lo que hacemos es, a partir ya sea de ficheros de datos
conexiones a base de datos o conexiones a APIs, lo que hacemos es integrarlos en nuestros lagos de datos y luego Minte lo que va a hacer es coger esos datos y, digamos, explotarlos. Luego veremos lo que vamos a ver ahora, os vais a dar cuenta de cómo funciona todo esto. Esta es nuestra estructura de lagos de datos internas. Lo hemos basado en proyectos open source. ¿Vale? ¿Por qué nos aplicamos a proyectos open source? Porque nos ayuda, os voy a explicar un poco cómo funciona por dentro, pero lo que vamos a hacer es, a partir de esos proyectos open source, obtener el dato, transformarlo, ingestarlo, y luego nos va a permitir, desde una interfaz muy amigable, obtener el dato. Es decir, os explico. En principio, vamos a trabajar con la parte de ingestión y transformación, ya sea de cualquier origen de datos, lo vamos a trabajar con Apache Airflow. Apache Airflow es un orquestador que nos va a permitir crear diferentes tareas, ¿vale?, para poder ejecutar. Incluso Apache Airflow va asociado mucho y es una herramienta que se suele utilizar también mucho para el tema de sistemas multiagente. También tiene su sentido todo esto, ¿vale?, con todo lo que hemos hablado. Esto lo que hacemos es añadirlo en un almacenamiento, es decir, los datos ya transformados, ingestados y ya corregidos y limpios, los metemos en un almacenamiento de datos y luego a través de dos herramientas open source que se llaman Trino y otra que se llama Cube, ¿vale?, lo que nos va a permitir es, digamos, coger estos datos que están en ficheros de texto, ojo, y nos va a permitir darles el contexto del metadato. Es decir, darles sentido. Es decir, qué es un cliente, qué es un proveedor, qué es un producto, todo este tipo de datos. A partir de Cube, lo que vamos a hacer es ofrecerlo a través de una API y Minte, lo que va a hacer Minte es conectarse a este lago de datos. Minte lo que nos va a proporcionar es poder hacerles preguntas a nuestros datos como si estuviéramos hablándoles pues al ChatGPT. Y esto sería una demo, esto es una demo de cómo funcionaría, esta sería la API de Cube, es decir, podemos acceder a diferentes, estos son los diferentes digamos, las diferentes cuentas. O sea, una tabla de cuentas, ejecutaríamos una query. Y aquí vemos los datos. Si os dais cuenta, aquí estamos obteniendo los datos estructurados desde una página web normal y corriente. Es una solución. Pero es que luego nos vamos a Minte y a través de Minte podemos seleccionar como herramienta, está arriba, aquí como Data Lake. Aquí está. A ver un momento. Aquí. Hemos elegido Data Lake como origen de datos. Y entonces lo que vamos a hacer es, como ya tenemos los datos en el lago de datos, le preguntamos a Minte, quiero analizar las ventas. Es decir, qué ventas he hecho a partir de mi lago de datos. Si os dais cuenta, una pregunta muy sencilla. La respuesta la tenéis aquí. Tenemos aquí nuestras ventas. A partir de... Le estamos preguntando a los datos en lenguaje natural. Esto es un cambio radical a cómo hemos consumido los datos hasta ahora, si os dais cuenta. Incluso nos dice tendencias de ventas, recomendaciones, pues oportunidades y prospección sobre las ventas. Es decir, nos va a hacer un informe de las ventas que tenemos. En este caso, estos son oportunidades de cuenta, agentes de ventas, los números de oportunidades que han generado. Es decir, nos está diciendo el estado de esas ventas, de cómo estamos, ¿no?, a nivel de leads, ¿no?, oportunidades. Y bueno, este es digamos, el informe que podemos sacar. Si os dais cuenta, fíjate, os dice que, oye, que esta cuenta tiene 3 oportunidades. Es muy potencial esta cuenta. Hay que hablar con este cliente. Es decir, nos está diciendo, incluso nos da la relevancia del dato más importante que estamos buscando. Pero podemos preguntarle otras cosas, ¿vale? Podemos preguntarle, muéstrame un reporte de clientes por ingresos. Es decir, queremos identificar a aquellos clientes que son potenciales.
Esto antiguamente pues tenías que irte a un gráfico, buscarlo y demás, pero aquí lo preguntamos. Y aquí Minte pues, nos saca los diferentes sectores, incluso, de los clientes. Es decir, nos saca los sectores de aquellos clientes en facturación. A ver si un poquito más. Vale. Ya la creo. Nos va a decir sectores, ubicación, los diferentes sectores. Aquí te hace unas observaciones clave a partir de la tabla que ha generado y te va a estar diciendo los datos que tiene. ¿Vale? Si os dais cuenta, los datos que hemos mostrado son las tablas que habéis visto antes. Es decir, simplemente lo que hemos enchufado es Minte a vuestros datos. No hemos hecho nada más. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues sacamos los ingresos totales en Estados Unidos, podemos identificar aquellos mercados, tendencia en algunos mercados o aquellos mercados que más están facturando. E incluso te está diciendo conclusiones y recomendaciones. Oye, pues el sector de software y tecnología está creciendo mucho. Tenemos que centrarnos en este tipo de clientes porque vemos potencial. O hay que explorar mercados extranjeros. O podemos decirle, pues, oye, dame un informe de productos y estrategias que podemos aplicar, ¿no? Funcionan los productos que estamos vendiendo, cuáles son los más importantes. Y entonces, pues, te va a hacer un análisis, pues, mira, es que tienes estos productos, el GTK 500 y el precio de venta que estamos vendiendo es esto. Y luego te hace las conclusiones de todo. Si os dais cuenta, con esto estamos cambiándolo todo. Se está cambiando cómo hablamos con los datos, cómo se interpretan los datos y qué es lo que estamos consiguiendo. Y bueno, si os dais cuenta es un cambio radical. Es decir, la integración de la inteligencia artificial con los lagos de datos va a cambiar la forma de cómo interactuamos con ellos. Pero no solamente así. En un futuro también queremos que ya lo hemos trabajado, es que sea a través de voz. Porque nunca os ha pasado esto de, cuando vais por la oficina dice, oye, dime ¿cuánto se vendió de este producto el mes pasado? Pues otro tiene, espérate, voy un momento, te voy a sacar esto. Y se va al ordenador, lo saca, ¿no? Imaginaros preguntarle de modo genérico, o sea, el CEO no le interesa muchas veces los dashboards. Algunos CEOs, hay CEOs que sí que les encanta, a nivel dirección les encantan los dashboards y demás, pero lo que les gusta es preguntarle al secretario, a la secretaria o a quien sea, oye, ¿de esto cómo vamos? La GDPR dice que el dato que tú pones en un centro de datos no puede ser movido por terceros, o sea, por el proveedor. Eso dice la GDPR y jamás puedes moverlo y sacarlo de Europa. Y aquí no te está diciendo, te dice que va a aplicar la misma ley europea, aunque lo mueva, pero tú no sabes dónde lo va a mover. ¿Entendéis? ¿Vale? Esto lo dice en OpenAI. Entonces, queda muy en el aire, ¿vale? Bastante en el aire. Bueno, ¿nosotros cómo resolvemos esto? Nosotros solemos utilizamos proveedores porque hay varias soluciones. Hay una solución que podemos implementar, que no hay ningún problema, que es la de utilizar un data center propio y poner tarjetas GPU. ¿Vale? Lo que pasa es que por los modelos que estamos trabajando y demás, necesitamos, por cada tarjeta GPU, da servicio a 4 o 5 usuarios concurrentes, ¿vale? De este tipo, con Minte. Entonces, claro, el coste pues, es un poco alto. O sea, puede ser alto para empresas grandes. Entonces, nosotros normalmente trabajamos con diferentes proveedores cloud, pero trabajamos con aquellos proveedores cloud que nos ofrecen una soberanía del dato a nivel europeo y donde nos garantizan que ese dato no se va a poder mover y que es nuestro. Para ello hemos seleccionado 3, y son 3 servicios. Uno de ellos es el sistema de inteligencia artificial Model Hub de Yonos, que utilizamos Llama y Mistral. El otro es el de Azure. El Azure, que es de OpenAI, es el servicio de OpenAI del propio Azure. Esto es curioso porque si utilizáis el OpenAI va a hacer lo que quiera con los datos, pero si lo utilizáis a través de Azure, no. Porque el dato de región, donde va la región que habéis seleccionado, no puede moverlo. Porque ahí sí que, a nivel legal, sí que lo permite. O sea, no permiten mover el dato de ese centro de datos. Es un tema curioso.
Y luego el otro es AWS Bedrock, que también añade bastantes modelos, que también nos garantiza la soberanía de la Unión Europea y el cumplimiento de la GDPR. Entonces, utilizando estos tres proveedores, lo que hacemos es localizar el dato y sabemos que por ley no puede ser tratado a terceros ni puede ser movido. ¿Vale? Entonces, hay soluciones de proveedores externos. O sea, no es todo malo, es decir, está ahí. Y por otro lado, para nosotros la seguridad es una prioridad, porque cómo subimos esos datos ahí, cómo los vamos a almacenar, siempre en nuestros lagos de datos, ¿vale? Vamos a mantener el dato encriptado en el momento que está almacenado y luego toda la comunicación, tanto a la parte de Minte como a la parte del lago de datos, de la interfaz, va encriptado también, suele ir con SSL, ¿vale? Es decir, en todo momento mantenemos los datos encriptados tanto en transferencia como en almacenamiento. Entonces, para nosotros son las dos claves de mantener la seguridad en un proyecto de inteligencia artificial de estas características, sobre todo con modelos de generación. Encriptación de datos, tanto en el almacenamiento como en la comunicación, y luego, por otro lado, el tema de encriptación en el momento de almacenamiento, ¿vale? En los dos sitios. Y bueno, ¿quién de aquí utiliza lagos de datos en alguna compañía? ¿Su compañía? Hay alguno que ya sé, sí. ¿Alguno más? No, hay más, ¿no? ¿Sabéis lo que es un lago? Sí, por aquí César. ¿Alguien más? Pocos más, ¿no? Lagos de datos no utilizáis, ¿no? Bueno, pues es una herramienta muy potente para integrar datos y sobre todo para luego dar el salto a las nuevas soluciones de la inteligencia artificial. Por eso mi consejo es que apostéis por el gobierno del dato, que apostéis por poner orden en casa y luego ya veréis que la aplicación de la inteligencia artificial va a ser mucho más fácil, muchísimo más fácil. ¿Vale? Pues nada, hasta aquí, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo.